Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es domingo, es el día del Señor, el 33º domingo del tiempo ordinario. El domingo 33º del tiempo ordinario es el penúltimo domingo del tiempo ordinario. El próximo será la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo, broche final del tiempo ordinario. Y el siguiente domingo, que será ya día 1 de diciembre, será el primer domingo del Adviento. Vamos pues en estas 2 semanas que tenemos por delante a aprovechar el tiempo presente, este tiempo ordinario en el que nosotros nos acercamos al misterio de Cristo de una manera global, sin detenernos en un aspecto concreto determinado de este misterio, como sí lo haremos en el tiempo de Adviento. Ya sabemos, los domingos, una lectura del Antiguo Testamento, normalmente, una lectura de una epístola de San Pablo o de alguno de los otros autores del Nuevo Testamento que tienen epístolas, y el Evangelio. Y entre ambas lecturas previas al Evangelio, el Salmo responsorial. Nosotros vamos a comenzar por la primera lectura, que es del profeta Daniel, del capítulo 12, los versículos 1 al 3, que dicen así: Por aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que se ocupa de los hijos de tu pueblo. Serán tiempos difíciles, como no los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo, todos los que se encuentran inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna, otros para vergüenza e ignominia perpetua. Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia como las estrellas por toda la eternidad. En estas últimas semanas del tiempo ordinario, las lecturas de la palabra de Dios se vuelven hacia ese misterio que envuelve el final de los tiempos, esa época previa al advenimiento de nuestro Señor Jesucristo en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, y particularmente los Evangelios, hablan de estos últimos tiempos. Y por eso la primera lectura de la profecía de Daniel estará en relación con el Evangelio de San Marcos, donde Jesús en Jerusalén pronuncia el llamado discurso apocalíptico. Vamos a tratar de entender qué es lo que nos dice Daniel. Trataremos de acercarnos a la profecía, pero con el inmenso respeto de saber que encierra secretos de Dios,
que se van haciendo comprensibles, inteligibles, a medida que los tiempos van pasados y se van cumpliendo los acontecimientos mencionados en esa palabra de Dios. Comienza diciendo que por aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que se ocupa de los hijos de tu pueblo. Miguel es un espíritu angélico, es un gran arcángel. El príncipe se llama porque es el primero de los ángeles de Dios, el más poderoso, el que de una manera figurada, simbólica, capitanea los ejércitos de Dios que derrotan a los espíritus malvados que se rebelaron contra su creador al comienzo de la creación. Se levantará Miguel. ¿Cuándo? En aquel tiempo, en los últimos tiempos. De Miguel se dice que se ocupa de los hijos de tu pueblo. Se trata evidentemente en una lectura inmediata y literal de los hijos del pueblo de Dios, de los hijos de Israel. Miguel se presenta como protector de los miembros de ese pueblo de Israel. Nosotros también podríamos aplicarlo a los hijos de ese nuevo pueblo de Dios, el que ha nacido de la alianza nueva y eterna, sellada con el derramamiento de la sangre de Cristo. En ese sentido, también Miguel se ocuparía de nosotros, de los miembros de ese pueblo de Dios que es la Iglesia. Por eso lo invocamos diariamente con esa oración en la que rezamos diciendo: Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la celestial milicia, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Es también nuestro gran protector al quien podemos y debemos acudir diariamente, pidiendo ese amparo, ese refugio y esa defensa contra los ataques del enemigo. Sigue diciendo el profeta: serán tiempos difíciles como no los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora. Se refiere a los últimos tiempos, se refiere a la gran tribulación que Dios permitirá que caiga sobre los hombres como gran purificación antes de su segunda venida en gloria, como preparación a esa segunda venida en gloria. Tiempos difíciles, más que en ningún otro momento de la historia de los hombres, de las naciones. ¿Por qué serán esos tiempos difíciles? Si acudimos al Evangelio de la misa, el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 13, nos habla de que las estrellas del cielo caerán, que el sol oscurecerá su resplandor, que la luna tampoco tendrá resplandor, que los astros se tambalearán. Serán conmociones de carácter cósmico y verdaderamente aterrador. Tiempos difíciles como no los ha habido jamás. Entonces, añade el profeta, se salvará tu pueblo, todos los que se encuentran inscritos en el libro. Como digo, en una lectura literal, ese pueblo es Israel. En una lectura desde el Evangelio, ese pueblo es la Iglesia. Se promete la salvación a la Iglesia, que es el pueblo de Dios, el pueblo santo de Dios. Santo
porque ha recibido la justicia de Dios. Se salvará tu pueblo. Todos los que se encuentran inscritos en el libro, es decir, todos los que forman parte verdaderamente de ese pueblo. Esto no quiere decir que el futuro personal de cada hombre esté escrito, que exista esa predestinación inevitable y que hayamos sido creados para la gloria o para la perdición. No, Dios crea al hombre libre para que él decida su destino eterno, lo cual no es óbice para afirmar que Dios lo conoce todo y conoce el presente y el pasado y conoce el futuro. Se salvará tu pueblo. Los que invocan el nombre del Señor, los que ponen en él su confianza, los que acogen agradecidos la salvación de Dios y se lavan en la sangre del Cordero inmaculado, del Cordero sacrificado por nuestros pecados, es decir, de Cristo Redentor. Continúa el texto. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna, otros para vergüenza e ignominia perpetua. Los que duermen en el polvo de la tierra, los muertos, los que para ese momento de la segunda venida del Señor, de la parusía, para los que hayan muerto en ese momento. Despertarán, unos para vida eterna, los justos, los salvados, los que han recibido la justificación, la salvación de nuestro Dios, porque han querido acogerla. Otros despertarán, pero para vergüenza e ignominia perpetua. Sí, habrá una resurrección de los condenados, pero lo que recibirán no será verdaderamente vida, porque la vida con mayúsculas es la vida de Dios, la vida de la gracia, aquella a la que se refiere Jesús cuando dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y los condenados no tienen vida, tienen existencia, una existencia miserable y sufriente por toda la eternidad. Por eso se habla de unos resucitarán para la vida eterna y otros para la vergüenza e ignominia perpetua. Mucho mejor así que no para la vida. Y sigue diciendo el texto, los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia, como las estrellas, por toda la eternidad. ¿Quiénes son los sabios? No son los doctores, ni siquiera los doctores de la Iglesia, como llamamos a ciertos santos. Los sabios son los justos, aquellos que supieron tomarse en serio el mensaje de salvación de Dios, los que se fiaron de Él, los que creyeron en Él. Esos, los sabios, brillarán como el fulgor del firmamento. Serán cada uno de ellos más que todo lo que existe en el firmamento, porque en ellos estará Dios, vivirá Dios como en un templo, y con la luz que es Dios, ellos mismos brillarán. Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento. Y los que enseñaron a muchos la justicia, es decir, no solo aquellos que fueron justos, santos, no solo, sino los que enseñaron a los demás la justicia, los que practicaron el apostolado, los que predicaron la palabra de Dios, los que fueron instrumentos del Señor para llevar la salvación a muchos, los que enseñaron, dice el texto de Daniel, el camino de la justicia, el camino de Dios. Esos serán como las estrellas por
toda la eternidad, brillantes, rutilantes, puras y en lo más alto del cielo. Esta profecía de Daniel tiene que renovar en nosotros la esperanza del Evangelio. Jesús no viene a anular, no viene a cancelar ni a abolir la ley y los profetas, sino que viene a darles pleno cumplimiento. Vamos a escuchar ahora el Santo Evangelio de la Misa, que como hemos anunciado es según San Marcos, del capítulo 13, los versículos 24 al 32, que dicen así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en aquellos días, después de la gran angustia, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y gloria. Enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprended de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca. Pues cuando veáis vosotros que esto sucede, sabed que Él está cerca, a la puerta. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Jesús está dando enseñanzas a sus discípulos en Jerusalén pocos días antes de morir. Jesús va a hablar del fin de Jerusalén. En primer lugar, la vista del templo le hará exclamar: ¿veis todo esto? Llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Da signos para que cuando los discípulos vean esos signos, conozcan que el fin está cerca y huyan de Jerusalén, y así no padezcan lo indecible que hubo que padecer ante esa ruina que les sobrevino a Jerusalén de parte de los romanos. Y Jesús, después de hablar del final de Jerusalén, habla también del final de los tiempos, de esos ocultos designios de Dios. El final de la historia de los hombres para que se produzca el comienzo ya, no del tiempo de los hombres, sino del tiempo de Dios, el séptimo día, el día del descanso eterno. En primer lugar, Jesús habla de signos cósmicos. La gran angustia, después de la gran angustia. Por tanto, lo primero que sobreviene es la gran angustia. Nos imaginamos que se trata de desastres bien causados por el mismo hombre, bien desastres naturales, en gran abundancia, de gran magnitud, ocurridos en la tierra. Guerras, catástrofes, todo ello recibirá el nombre de gran angustia, porque los hombres se sentirán inmensamente débiles, desconcertados, afligidos y aterrorizados ante todos esos daños que no se podrán parar.
Pero no termina ahí la historia. La gran angustia no será el final del tiempo y el final de la existencia humana. Después de esa gran angustia vendrán los signos cósmicos. El sol y la luna que se oscurecen, las estrellas del cielo que caen, los astros que se tambalean. Primero, cosas naturales, explicables, eso sí, en una medida, con una virulencia extraordinaria y espantosa. Pero después, otro tipo de fenómenos que ya ni siquiera tienen una explicación natural y que contribuirán a infundir terror en los corazones. En aquel momento, algunos aclamarán la venida del Hijo del Hombre, gritarán de esperanza, otros gritarán su profundo terror y su desesperación más total, porque no encontrarán ocasión ni fuerzas para volverse hacia el Hijo del Hombre como hacia su Salvador. Pero todos, unos y otros, justos e injustos, buenos y malos, todos verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y el Hijo del Hombre entonces tomará el mando absoluto. Entonces enviará ángeles a reunir a sus elegidos de una punta a otra de la tierra. Y no lo dice expresamente el Señor, pero los malos igualmente serán hechos como haces para ser echados al fuego. Jesús pone la parábola de la higuera. Es posible, viendo las yemas que brotan en la higuera, las ramas que se ponen tiernas, es posible deducir que el verano está cerca. Y Jesús dice, cuando veáis estas cosas, sabed que soy yo el que está a la puerta. Añade que no pasará esta generación sin que ocurra todo. Pero es que esta generación es la generación de los últimos tiempos que comienzan con la muerte y resurrección de Cristo. Y el Señor asegura que su palabra es cierta, que su palabra se ha de cumplir, porque aunque el cielo y la tierra pasen, que pasarán, sus palabras no pasarán jamás. Dice otra cosa difícil de entender Jesús, que el día y la hora nadie lo conoce, ni los ángeles, ni el Hijo, solo el Padre. ¿Cómo es esto que no lo conoce el Hijo si es Dios? Por una sencilla razón, el Hijo es la palabra del Padre, es el verbo del Padre. A través del Hijo se expresa el Padre. Y el día y la hora no es voluntad de Dios que sea comunicado a los hombres. De tal manera que la conoce el Hijo de Dios, pero no la conoce Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre no tiene por qué revelarlo a los hombres, porque no es voluntad de Dios que se sepa el día exacto y la hora. Mis queridos hermanos, el Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.